Hola marketeros, como cada semana, hoy te traigo las noticias más interesantes sobre el mundo de las redes sociales y el marketing digital. Hablaremos de muchas cosas, pero sobre todo novedades en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Twitter y WhatsApp, entre otras muchas noticias. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues bien, estas son las noticias de esta semana. YouTube indicará cuáles son las partes más reproducidas de un vídeo. Google ha lanzado una nueva funcionalidad para su plataforma de vídeo que parece estar destinada a enfrentar a sus creadores de contenido. Y es que lo que haría esta nueva característica es básicamente señalar en los vídeos los momentos más emocionantes o interesantes para que los usuarios puedan acceder a ellos directamente. Y claro, esto implicaría que el tiempo de visualización de los contenidos se reduzca en gran medida y por lo tanto también los ingresos de los youtubers. Eso sí, esta vez no hay ningún tipo de inteligencia artificial detrás de esta situación. De hecho, la forma en que funcionaría es que a lo largo de la línea de tiempo se marcaría el momento que habría sido más reproducido por el resto de los usuarios. Veremos qué tal funciona. YouTube permitirá a los creadores ser coanfitriones durante las transmisiones de compras en directo. Pues sí, YouTube permitirá promocionar y vender productos durante emisiones en vivo colaborativas de dos canales, para crear así un único flujo de ventas o de compras en directo. En julio de 2021, YouTube comenzó una prueba piloto de una funcionalidad nueva que permitía a los espectadores comprar productos directamente desde vídeos retransmitidos en directo. La plataforma espera que así se pueda unir las audiencias de dos creadores de contenidos diferentes, crear conexiones significativas entre ellas y así facilitar las opciones de descubrimiento y compra de productos en la plataforma. Veremos también qué tal funciona. YouTube y Netflix tienen un gran problema a la vuelta de la esquina. Se llama TikTok. A principios de 2019, el CEO de Netflix, Reed Hastings, sorprendió a muchos al señalar como un competidor directo, más incluso que HBO, a Fortnite. Y a mediados de 2020, reconocía de forma pública que la evolución de TikTok era notable. Pues bien, ahora, si se tienen en cuenta el tiempo de visualización medio por usuario calculado por App Annie, el dato de la primera mitad de 2021 era más alto en TikTok que en YouTube en el Reino Unido y en Estados Unidos. Y así allí, quienes manejaban la app de ByteDance emplearon unas 24 horas al mes, que son 2 más que en YouTube. Y según las cifras que manejan Joy Ventures y GetWizard, alrededor del 40% de los jóvenes de la generación Z invierten más de 3 horas al día en TikTok. Ojo al dato. Instagram y TikTok, las aplicaciones que más crecen en España. Pese a este dato, es WhatsApp la que se mantiene desde 2017 como la aplicación más utilizada, pero por número de usuarios, TikTok es la que más crece, aumentando hasta 13 puntos desde 2020. Y así lo recoge el estudio de redes sociales 2022 de IAB Spain, que señala también el gran avance y penetración que Tinder ha tenido entre los internautas españoles en el último año, al entrar en el top 5 de las aplicaciones donde los usuarios pasan más tiempo a lo largo del día. Y es que mientras que TikTok ha pasado de estar en el 6º puesto a ocupar el 4º puesto, Tinder ha logrado avanzar muchas más posiciones. En tan solo un año ha pasado de estar en la posición 11 a ocupar el 5º lugar, situándose así ambas aplicaciones por delante de YouTube y Twitter en cuanto a frecuencia de uso diario. Eso sí, este avance de la aplicación de citas coincidió con el periodo de pandemia, en la que era más complicado conocer a gente nueva en lugares de ocio. Pero no me digas que no resulta muy curioso. Instagram limita la cantidad de historias que puedes publicar. Instagram estaría probando una actualización para mostrar como máximo 3 historias de cada usuario, con el fin de tratar de reducir la publicación masiva de estos posts. Eso sí, esto no significa que van a imponer un límite de historias que, actualmente, el máximo está fijado en 100 historias publicadas en 24 horas, sino que en vez de mostrar todas las historias, la app seleccionará solo 3. Y claro, esto supone un dilema sobre todo para los influencers, ya que viven de esto porque ahora tendrán que ser mucho más selectivos a la hora de publicar historias. Instagram permitirá chatear con otros contactos durante una retransmisión en directo sin abandonarla. Actualmente, durante las retransmisiones en directo, los usuarios pueden interactuar con el resto de personas que estén visualizando el vídeo de forma simultánea. Sin embargo, la plataforma no permite iniciar una conversación individual paralela. En este caso, aquellas personas que deseen chatear deben abrir el buzón de mensajes directos para mantener una conversación aislada de la retransmisión en vivo.
Sin embargo, Instagram está trabajando en una funcionalidad que permitirá a los usuarios abrir una conversación individual sin tener que abandonar el directo. Y así los chats se integrarían con el vídeo en directo para poder escribir a otro contacto y visualizar el vídeo a la vez. Y durante la retransmisión se incluirá un botón de contacto en la parte inferior de la interfaz, junto al espacio para agregar un comentario, el botón de envío de mensajes directos y el botón de me gusta. Además del nuevo botón para iniciar una conversación paralela, también se ha integrado en esta actualización otro botón para añadir miembros al chat en directo. Y una vez pulsado el botón de contacto, se abre una ventana emergente de chat privado en la que aparecen las personas que forman parte de este, que en cualquier momento podrán abandonar las conversaciones gracias al botón de abandonar. No está mal, ¿eh? Twitter ahora permite crear espacios exclusivos para los superfollowers. Twitter ha iniciado una novedad bastante esperada por los creadores de contenido de la plataforma. Se trata de la posibilidad de crear espacios exclusivos y a los cuales solo podrán acceder aquellos suscritos a los superfollow de un usuario en específico. Y de esta forma, Twitter quiere afianzar la relación entre los creadores con presencia en la red social y aquellos usuarios que ayudan y apoyan económicamente su contenido. Se trata de los Superfollow Spaces. Sin embargo, los Superfollow Spaces no son la única forma de crear espacios exclusivos, ya que durante el año pasado Twitter lanzó su función Ticketed Spaces, una característica que permitía a los usuarios entrar a un espacio a través de un pago previo. Los precios de estos tickets podían variar desde $1 hasta $999, y además los creadores tienen la capacidad de limitar la cantidad de tickets disponibles. ¿Lo sabías? La junta directiva de Twitter advierte que hará cumplir el acuerdo con Elon Musk, es decir, si Elon se arrepiente, tendrá que pagar. Y es que el magnate afirmó que cuantas más preguntas hago, más crecen mis preocupaciones, sobre todo debido a que Twitter es incapaz de controlar el porcentaje de cuentas de spam. Y claro, tras anunciarse la suspensión de la operación, las acciones se desplomaron y la empresa perdió cerca de $9.000 millones en valor de mercado. Pues bien, según reporta la CNN, la junta de Twitter hará cumplir el acuerdo de fusión, afirmando que si Elon Musk se arrepiente, tendrá que pagar $1.000 millones de multa y se podría enfrentar a una demanda por daños. Lo que parece claro es que las cuentas de spam es una estrategia de Elon Musk para comprar Twitter a un precio menor. Pero bueno, ya veremos cómo acaba este culebrón. ¿Por qué será Epic Games y no Meta el rey del metaverso? El experto Matthew Ball cree que Epic Games es la empresa mejor posicionada para erigirse en líder del metaverso. Y es que Epic Games lo tiene a bote pronto todo para triunfar. Esta compañía parte realmente de la mejor posición para liderar este metaverso, ya que cuenta con el motor de juego Unreal Engine y también con Fortnite. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis? WhatsApp está desarrollando una función que te dejará abandonar los grupos sin que nadie se entere. Como sabemos, hasta el momento, abandonar un grupo de WhatsApp sin que nadie se dé cuenta es prácticamente inviable, ya que cuando decides salirte, cualquier miembro puede ver que te has ido. Pues bien, parece que ahora la cosa va a cambiar. Y es que WhatsApp está trabajando en una función nueva que te dejará irte de un grupo sin que salte ninguna notificación alguna, aunque con matices, porque nadie verá absolutamente nada salvo el administrador del grupo, que seguirá viendo esa notificación cuando alguien abandona un grupo de WhatsApp. Vaya por Dios. Y bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario, recomendar el vídeo si te ha molado y si te gusta el contenido de marketing, pues suscríbete, dale a la campanita y un buen like. Aquí te dejo un vídeo que te va a encantar, mis otros 2 canales y la próxima semana te espero con más y mejores noticias. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.